Entonces, el tema de hoy es funciones y los procesos que ellos generan, uno de los temas de hoy. ¿De qué vamos a hacer aquí? Hablar primero generalidades del tema y segundo, vamos a ver el tema de recursión más a fondo. Ya la vez pasada en clase resolvimos un problema que es el de calcular la raíz cuadrada de un número. Lo resolvimos de forma iterativa usando recursión. Entonces, hoy vamos a adentrarnos en eso, a ver que la recursión tiene como tres tipos de formas. La recursión puede dar lugar a un proceso de recursión lineal, puede dar lugar a un proceso iterativo o puede dar lugar a un proceso de recursión de árbol. Entonces, vamos a distinguir esos tres tipos de soluciones que se escriben recursivamente. Una solución se escribe recursivamente si para el cuerpo de la función yo uso la misma función para resolver el problema, ¿de acuerdo? Entonces se llama recursivo. Pero la recursión es una cosa que se ve sintácticamente. Si lo uso adentro, quiere decir que mi programa es recursivo, y eso es verdad. Solo que hoy vamos a distinguir entre que el programa sea recursivo, sintácticamente hablando, y que el proceso que él genera para resolver el problema sea recursivo o no. Resulta que hay programas recursivos, sintácticamente hablando, que generan un proceso iterativo, y otros sí generan procesos recursivos. Y entre los procesos recursivos hay unos que son más sencillos que otros, los recursivos lineales y los recursivos de árbol. Y vamos a tratar de distinguir entre esos tres tipos de recursiones. De eso se trata lo que vamos a hacer hoy. Empecemos por las generalidades. Entonces, las generalidades está entre la función como tal, como yo la escribo, versus el proceso computacional que ella genera. Entonces, cuando yo escribo una función, entonces el cuerpo me especifica cómo va a evolucionar el proceso computacional asociado a esa función cuando la llame, cuando la invoque, ¿cierto? Las reglas de evaluación de la función determinan el siguiente estado del proceso computacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo hoy? Hacer observaciones globales sobre el comportamiento de un proceso. ¿Qué tipo de procesos se presentan típicamente? La recursión lineal, la iteración y la recursión en árbol. Entonces hoy vamos a centrarnos en esos tres procesos. ¿Listo? Para entender por qué se genera un tipo de proceso o por qué se genera otro, tenemos que recordar qué significa, que cómo se evalúan las expresiones aquí. Se evalúan por medio del modelo de sustitución. Yo recuerdo el modelo de sustitución. Cuando alguien dice, evalúe la función, calcúleme f evaluado en E1 hasta n, o sea, cuando alguien dice, quiero saber cuál es el valor de esta expresión, entonces recuerde en qué consiste, qué es lo que hace, cómo se evalúa una expresión de esas. Entonces, como es una función aplicada en E1n, primero se averigua, evalúa el argumento E1, evalúa el E2, evalúa el EN de izquierda a derecha. Y esos van a dar unos resultados. El argumento E1 va a dar B1, el argumento E2 al evaluarlo va a dar B2, el argumento N va a dar Bn. Ese es el resultado de evaluar E1, E2 hasta N en ese orden. Luego de que los haya evaluado, entonces voy al cuerpo de f, porque aquí dice que es la función f la que hay que aplicar. Entonces voy al cuerpo de f, me consigo su cuerpo y sustituyo donde diga E1 por B1, donde diga E2 por B2, donde diga N por Bn, y después de sustituir ahí, entonces evalúo esa nueva expresión. Entonces les recuerdo el ejemplo de la suma de cuadrados. Suma de cuadrados 3, 2 más 2. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? Suma de cuadrados, pues es una función, pero antes de evaluar esa función, necesito evaluar los argumentos. Entonces, 3 se evalúa y da 3. 2 más 2 se evalúa y da 4. Entonces, ahora cojo el cuerpo de suma de cuadrados. Entonces, tengo que evaluar suma de cuadrados en 3, 4. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de suma de cuadrados? El cuerpo de suma de cuadrados decía que calculara el cuadrado del primero y le sumara el cuadrado del segundo. Entonces cojo, el cuerpo dice el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, donde he reemplazado el X que había en el cuerpo por 3 y el Y que había en el cuerpo por 4, ¿cierto? Y entonces ahora me queda que estoy evaluando cuadrado de 3 más cuadrado de 4. Entonces, cuadrado de 3, ¿cómo se evalúa? Se evalúa primero el 3, pero ya está evaluado el 3. Entonces cojo el cuerpo de cuadrado. ¿Qué hace el cuerpo de cuadrado de X? X por X. Entonces cojo el cuerpo que es X por X y lo reemplazo el 3 y me queda 3 por 3. Y entonces ya puedo evaluar 3 por 3, sí, y me da 9.
Entonces, por ahora estoy evaluando este más. Este más tiene este pedazo de la izquierda y este pedazo de la derecha. Primero evalúo sus argumentos. Entonces, al evaluar square de 3 me da 3 por 3, al evaluar 3 por 3 me da 9. Entonces, ya tengo el lado izquierdo. Ahora voy por el lado derecho, que es square de 4 o cuadrado de 4. Y ese vuelve, queda 4 por 4, ese se vuelve 16. Y ahora sí evalúo el más, que es 9 más 9, 16, que da 25. Ese es el modelo de sustitución, ¿cierto? Entonces, no olvidemos que así es que funciona para que logremos ahorita mirar qué es lo que significa cuando hay una iteración, cuando hay un proceso recursivo lineal y cuando hay un proceso recursivo de AR. Porque eso depende de cómo se evalúa la expresión. Vamos